Buenos días, se dirige a ustedes la pastora Julie Crosby. Les voy a interpretar un sermón de la reverenda Karen Boda, asistente del obispo para la vida congregacional. La pastora Boda es ayudante del obispo Kevin Strickland de la Iglesia Evangélica Luterana en América, Southeastern Synod, el Sínodo del Sureste. Los textos para el 2 de agosto para este año son Isaías 55 del 1 al 5, Salmo 145 del 8 al 9 y del 15 al 22, Romanos 9 del 1 al 5 y Mateo 14 del 13 al 21. Este sermón es para el 2 de agosto del año 2020. Les voy a leer el Evangelio del día, Mateo 14 del 13 al 21. Y el título que se le da en la Biblia es Alimentación de los 5,000. Al oírlo Jesús se apartó de allí, él solo, en una barca, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Al salir Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto y la hora es ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dice así el sermón de la pastora Boda. Soy la pastora Karen Boda, asistente del obispo para la vida congregacional. Es un honor y un privilegio brindarles el saludo del obispo Kevin Strickland y todo el personal de nuestro sínodo. Tenemos frente a nosotros un pasaje evangélico tan familiar hoy, quizás incluso uno con el que podamos relacionarnos. Es una historia que comienza con un Jesús exhausto. Acaba de escuchar la noticia de que Juan el Bautista fue decapitado en el banquete de Herodes. La violencia y el miedo ahora se están extendiendo por el Imperio Romano. ¿Te imaginas la carga bajo la cual está Jesús ahora? Está física y emocionalmente vacío. No le queda nada, así que se dirige y se sienta en un bote para alejarse de las multitudes en un lugar desierto. Él necesita un descanso. Pero las multitudes lo siguen. A pesar de lo que está sucediendo en el mundo, a pesar de su propio agotamiento, Jesús cura a los enfermos. Él tiene compasión por ellos y se preocupa. Los discípulos tratan de proteger a Jesús. Quieren darle un merecido descanso, así que le sugieren que envíe a la multitud de regreso a las aldeas y que compren su propia comida. Jesús dice que no. Ustedes denle de comer. La respuesta del discípulo: no tenemos nada. Nada más que el contenido del almuerzo de un niño pequeño. Solo 5 panes y 2 peces. No tenemos suficiente. ¿Cómo puede el almuerzo de este niño alimentar a una multitud hambrienta de más de 5,000
hombres, más mujeres y niños. Los discípulos no transmitieron ni siquiera lo que traían, porque no pensaron que fuera suficiente. A menudo parece que nosotros tampoco tenemos suficiente. Nuestra sociedad, nuestros medios, parece que todo nos dice que no importa cuánto tengamos, no es suficiente. Esta pandemia nos tiene a todos luchando por el último rollo de papel higiénico, toallitas Clorox y desinfectante para manos. Por razones que no puedo entender, todavía no puedo encontrar levadura. No hay suficiente. Como congregaciones, afirmamos que no tenemos suficientes niños, jóvenes o personas sentadas en el banco. Publicamos el informe del tesorero en nuestros boletines cada semana que nos dice que no tenemos suficiente dinero. Decimos que no podemos comenzar nuevos ministerios porque no tenemos suficientes voluntarios. ¿Cuándo hemos hecho lo mismo que los discípulos? Compartir lo que tenemos porque no compartir lo que tenemos porque no creemos que tenemos suficiente. Es mucho más que mirar el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Es mirando lo que tenemos y sabiendo que es suficiente. Es saber que en las manos de Jesús incluso el almuerzo de un niño pequeño es suficiente. En una historia que se volvió viral recientemente, Kate McClure, la señora Kate McClure de Nueva Jersey, se quedó sin gasolina y se detuvo en una rampa de salida. No podía ir ni para adelante ni para atrás. Un veterano sin hogar usó sus últimos $20 para comprarle suficiente gasolina para que pudiera llegar a su casa. Una anciana que conozco está en un centro de atención para personas mayores. Tiene ingresos muy limitados y ya no puede mantener financieramente a la congregación que ama. Ella no puede salir por el virus ni nadie la puede visitar. Le cuesta escribir cartas o hacer llamadas telefónicas. Pero ella es una poderosa guerrera de oración. Ella tiene suficiente fe para cambiar el mundo. La iglesia luterana Holy Cross en Hiram, Georgia, luchó. No tenía suficientes miembros o finanzas para mantener las puertas abiertas domingo tras domingo. Pero mientras luchaba, miraron lo que tenían. A principios de este año vendieron su edificio y propiedad, luego hicieron importantes donaciones para becas de seminario y educación de mujeres en el Centro Milagro en Guatemala. Apoyaron al campamento Luther Ranch y la agencia luterana Inspiritus, que ayuda a tantas personas. Establecieron becas de capacitación para ministros e incluso donaron fondos para apoyar a otras congregaciones. El legado de la iglesia Holy Cross sigue vivo. Tuvieron suficiente para ayudar a los demás. Jesús bendijo el pan y el pescado, lo puso en manos de los discípulos para que pudieran pasar la comida a la multitud. Lo que realmente me encanta de esta historia es que después de que los discípulos repartieron la comida, tuvieron que decidir qué hacer con todas las sobras. En las manos de Jesús no solo tienen suficiente, tenían más que suficiente. ¿Y sabes qué? No solamente decimos que tenemos suficiente, podemos decir que somos suficientes. Ese es realmente un punto importante. Somos suficientes. Brene Brown, profesor de investigación en la Universidad de Houston, afirma que a menudo caemos en la trampa de pensar que no soy suficiente.
No soy lo suficientemente bueno, lo suficientemente delgada o delgado, lo suficientemente adinerada o adinerado, lo suficientemente atractiva o atractivo, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente experimentado o experimentada, lo suficientemente entrenada o entrenado. Llena el blanco. Decimos, no soy suficiente. No soy suficiente para ser amado por los demás o amada por los demás. No soy suficiente para ser amada o amado por Dios. No soy suficiente. Sin embargo, nuestra historia del Evangelio de hoy es una narrativa contraria a esa voz fuerte negativa en nuestras cabezas. Es una voz que nos compara a las demás personas y nos comunica que somos menos y que nada merecemos. Pero con Jesús, lo que tenemos es suficiente. Somos suficientes. Jesús nos pide que soñemos más grande. Jesús dio el almuerzo y no vio lo suficiente como para alimentar a un niño pequeño. Vio lo suficiente para alimentar a multitudes. Nosotros también necesitamos un mundo en el que haya comida suficiente para toda persona, suficientes viviendas y ropa, suficiente educación, suficiente cuidado de la salud, suficiente para toda persona, suficiente amor y aceptación para toda persona en el mundo. Jesús nos pide que miremos en nuestras propias vidas, miremos en nuestras propias congregaciones, que imaginemos y soñemos para ver las posibilidades. Tuve que reírme de una cita de John Maxwell que leí recientemente. Pregunta este buen señor: ¿por qué Dios enviaría nuevas personas y recursos a nuestras iglesias si no soñamos en grande como sueña Dios? ¿Por qué Dios multiplicaría nuestros recursos si lo más importante que hemos planeado para este año es pintar los baños? Dios quiere que soñemos sueños de tamaño de Dios, porque en las manos de Dios hay suficiente. Amén.